Hemos venido hablando a través del programa sobre la agricultura, hemos ido pasando por diferentes productos agrícolas, hemos hablado del frijol, hemos hablado del maíz, hemos hablado de hortalizas, hemos hablado de la posibilidad de revivir el IRA, hemos hablado de otros elementos financieros que deberían de apoyar la agricultura, como lo hacen en temas como el café, el azúcar, que están pues mucho más tecnificados en eso. Y ahí me decíamos que el riego es algo muy importante y que hay distritos de riego que no se apoyan con los recursos públicos que deberían ser, porque esto al final de cuentas es un bien público, pues, que sí el gobierno debería de actuar. Pero hay un caso muy exitoso del área de Caluco, en Sonsonate, en el que FUSADES ha tenido un programa piloto, así, apoyando a la municipalidad, a los productores, y se ha desarrollado algún grado de tecnología y además una relación con el comprador final, los supermercados, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa experiencia? Excelente. Bueno, sí, FUSADES tiene su división o su programa de fortalecimiento social que ya desde hace 6 años ha trabajado en Caluco, Sonsonate, con diferentes proyectos, pero incluyendo un proyecto de producción con agricultores. Estos productores antes del programa solo tenían granos básicos y ganadería de subsistencia. Pero luego les trajo las oportunidades para incorporar una diversificación en su producción, produciendo algunas hortalizas, rábanos, diferentes cilantros, pepinos, etcétera, ya con una tecnología un poco más un poquito mecanizado, no solo con un cultivador, ¿verdad? Y mayor tecnología utilizando microtúneles, invernaderos, sistemas de riego, para lograr una buena producción. Y es muy interesante porque se empezó con un grupo pequeño de productores, pero ya cuando sus vecinos empezaban a ver que ellos estaban logrando resultados muy buenos, más llegaron. Y actualmente ese grupo de productores realmente se está graduando del apoyo de FUSADES. Ellos mismos ya tienen la capacidad para gestionar todas sus propias actividades, siempre con algunas asistencias técnicas puntuales. Y ellos están vendiendo en una forma grupal a supermercados y algunos otros compradores. Y también coincide en una forma muy positiva con un mayor interés por parte de las cadenas de supermercados en el país de comprar producto local. Entonces, no es que le haga una concesión en la calidad. No, en la calidad siempre tiene que cumplir con las exigencias de las cadenas de supermercado. Pero sí les da un poco más de flexibilidad de buscar un espacio en el supermercado. Y entonces ha sido un resultado sumamente positivo. Los productores han triplicado sus ingresos. Y otro fenómeno súper interesante para mí es que, sabemos que en El Salvador y como en muchos otros países, hay un envejecimiento importante de los productores del agro. La edad promedio anda por los 55 o 60 años incluso de los productores en el país. Pero en el caso de este proyecto en Caluco, la edad promedio de los productores, de 37 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes han regresado a ayudar a sus papás o ellos mismos han empezado a entrar a las actividades agropecuarias porque ven una rentabilidad. Entonces, cuando los jóvenes ven rentabilidad y cuando ven un sistema de producción un poco más moderno, un poco más tecnificado, ellos sí están dispuestos a volver a la agricultura. Y el riego ha sido muy importante, ¿verdad? Porque es una zona que tiene muchísima agua, pero ¿sí? Que no se estaba pudiendo explotar, ¿verdad? Exacto. Es realmente fascinante porque en esa zona, a pesar de la abundancia, que el agua rebrote por la tierra en esa zona, y tenía un muy bajo uso de riego en esa parte. Y igual en El Salvador estamos con solamente un 25% del potencial de riego lo estamos explotando. Entonces tenemos muchas oportunidades para expandir las áreas bajo riego en el país.
A mí me llama la atención, Agustín, que en El Salvador estamos dispuestos a invertir $140 millones cada año de manera repetitiva en un subsidio al gas, por ejemplo, que al final es consumo, ¿vale? O en un subsidio a la electricidad, o en otro tipo de subsidios. Pero no estamos dispuestos a invertir 10, 20, 30 millones en un distrito de riego, que es de una vez la inversión, aunque hay que darle mantenimiento después, pero que tiene un impacto enorme en las comunidades y en las posibilidades de producción, ¿verdad? ¿A dónde nos estamos equivocando aquí? Yo creo que, por un lado, es lo que decía Amy, que muchas veces todos estos subsidios no están focalizados. Entonces ahí hay, de alguna manera, un desperdicio de recursos. Pero yo sí creo que además de que tenés que invertir en este tipo de infraestructura como el riego, creo que también hay que hacer una gran inversión en educación, ¿verdad? En dos niveles, porque si tú te das cuenta, y me puse a pensar en eso porque Amy decía, bueno, los jóvenes están regresando. En la generalidad de los casos, con las asociaciones que nosotros tratamos y las cooperativas, ves agricultores que ya están de los 50 años hacia arriba. Entonces ellos no van a entrar en un proceso de educación formal, digamos. Tienes que aplicar algún tipo de educación informal, además de ya aplicar las técnicas de extensión básicas como esa que decía Amy. Bueno, llamemos a los 2, 3 agricultores líderes de una región, les enseñamos cómo hacer las cosas con nueva tecnología y los demás se van a sumar. Así ha sido históricamente el cambio en la agricultura. Sucedió con las semillas de maíz y con otros cultivos. Entonces hay que apostarle mucho a la educación. Yo sí creo que ahí está la base. Hoy que muchas de las poblaciones del campo están emigrando a las ciudades por muchas razones, por falta de oportunidades, por la misma delincuencia. Yo creo que si se van desarrollando nuevos productos, nuevos proyectos con nueva tecnología, los jóvenes se van a interesar. Hoy en el internet tú puedes encontrar la información de lo que quieras. Vea, hay programas ya de que tú le tomas la foto a la plaga y te informan y qué aplicar, qué insumo aplicar para controlarla, ¿verdad? O sea, con bastante certeza, no es que sea, pero ya después viene la visita de campo si el problema es mayor, pero atacas el problema inmediatamente. Entonces, se requiere aprovechar los recursos que te da la tecnología actualmente para incentivar a los muchachos que se interesen en la agricultura. Tenemos un proyecto en la Cámara que lo estamos conversando, en la Cámara Agropecuaria, en esa línea, que yo lo conocí en Estados Unidos. Allá hay un programa patrocinado por los mismos productores para que sus hijos, los campamentos de verano los hagan con hijos de otros productores y se conozcan y les dan cátedra sobre el tema de la agricultura y las posibilidades nuevas que van saliendo para producir más y mejor. Entonces los muchachos desde jóvenes van agarrando ese interés. Yo creo que aquí, con las variables que son diferentes, por supuesto, con respecto a Estados Unidos, pero creo que se pueden emular estos proyectos, estos programas, para que la juventud se quede en el campo. El otro día le pregunté, tuve una reunión en el Banco Fomento con varios productores, y yo les decía, miren, yo siento que la agricultura se está avejentando, porque todos los que estamos aquí tenemos arriba de 50 años. Vean, no veía a un joven, y les empiezo a preguntar a todos ellos, ¿tus hijos cuántos tienes? 3, y tú 2, y tú 4. Y ninguno de estos muchachos, hijos de ellos, están en la agricultura. Entonces les decía yo, toda esa plata que se gasta en los paquetes y todo, por lo menos una porción, se dedicara a la educación, iríamos en la línea correcta. Por ejemplo, en Honduras uno tiene un zamorano, ¿verdad? Una institución muy tecnificada, ¿verdad? Cuando uno ve en Nicaragua, yo no sé si habrá una escuela, pero sí sé. Sí, en Rivas hay uno. ¿Sí? Que se ha desarrollado muchísimo. Por ejemplo, todo el tema de la carne, ¿verdad? Es el gran proveedor de carne de la región, ¿verdad?
cuando uno habla de cebolla, cuando uno habla del mismo frijol, etc. Entonces, son países en donde la educación genera que los jóvenes también vean las oportunidades, pero aquí estamos muy atrasados. Sí, yo creo que también, se lo decía el otro día al presidente antes de que tomara posesión, hablaba él mucho de la educación, y yo le decía que estamos de acuerdo que la educación es la base de todo. Si no mejoramos el nivel de educación, el país no va a progresar. Y particularmente en la agricultura, ¿de qué serviría, ponete, gastar en educar a los jóvenes si tenemos leyes que todavía nos impiden dar saltos de calidad en la producción? Por ejemplo, aquí no tenemos una ley de biotecnología, cuando en Honduras ya la tienen. Entonces, no solo es que tengan el Zamorano, que es una escuela de primer nivel mundial, sino que también tenemos que adecuarnos a los tiempos, ¿verdad? Honduras ya adecuó su legislación para una nueva agricultura y nos mandan mucho de ese producto para acá, y aquí nosotros tenemos restringido a los productores. Entonces, estos son temas que se tienen que discutir. Yo he ido a las universidades a hablar de esto y les digo, miren, en la universidad creo yo que deben ser los foros donde estos temas, si allá los políticos ni los empresarios los estamos agarrando como se debe, en las universidades debe de estarse provocando ese diálogo, esa discusión, y no politizarlos, pues, porque a veces estos temas tienden a politizarse mucho. Yo decía antes, cuando empezaba el presidente Funes, qué bueno que está usando de referencia a Brasil, porque él así decía, era su referente de modelo de gobierno. En la agricultura, Brasil no es una potencia agrícola por sus grandes extensiones únicamente, eso es una variable importantísima, pero si tú vas a medir la productividad de esa región, cada pedazo de tierra, es mucho mayor. O sea, me contaban ayer que ha incrementado nuevas áreas en los últimos años, ponete un 10-15%. Nuevas áreas en extensión, pero la productividad ha aumentado en 300%. Entonces, esas son las variables que aquí no vemos. Y una cosa que él me apuntaba, y creo que es importante analizarla, es que gran parte, quizás el 85-90% de nuestra agricultura de granos, por ejemplo, está en ladera. Y esa tierra cada vez es más pobre porque no están con las prácticas de conservación adecuada y nos vamos gastando la tierra. Entonces cada vez es más difícil producir ahí y lograr sacarle el rendimiento adecuado. Y por eso es que hay que usar otro tipo de técnicas, ver en las zonas donde hay más facilidad, donde puede haber menos erosión. Claro, en la práctica no es tan fácil como yo lo estoy diciendo, porque cada productor tiene su parcela y le tocó tenerla en un cerro, y ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No es fácil. Hay muchas cosas que se pueden hacer y pudiéramos pasar toda la mañana, toda la noche hablando de esto, pero... No, claro, yo creo que lo importante es dejar como la semilla, ¿verdad? Y hay mucho por hacer, ¿verdad? Y lo importante aquí es pensar en que Malthus se equivocó, en el sentido de que todo se invirtió. Él decía que la población crecía geométricamente y la comida solo aritméticamente, entonces iba a llegar un punto en el que no iba a haber suficiente comida para alimentar a la población. Hoy la población crece aritméticamente, crece muy poco la población en el mundo, pero la productividad permite esa ganancia de 300% en producción, ¿verdad? Y entonces la comida es la que puede crecer de una manera exponencial, digamos. Y es que no hay opción, Luis, o sea, la población crece y la frontera agrícola ya se terminó. Hoy es más difícil ya eliminar bosques, hay mucha legislación al respecto, ya no puedes ampliarla, entonces tienes que aumentar la productividad por unidad de área. La tecnología
y la educación son fundamentales, ¿verdad? Y es la apuesta que tenemos que hacer. Así que ojalá que no nos quedemos solo en el corto plazo, que si el precio del frijol aquí o si el precio del maíz allá, que todo eso hay que abordarlo, hay que resolverlo con una visión integral, regional y mundial para poder abastecernos bien, pero también tener una visión de largo plazo sobre la inversión que tenemos que hacer en nuestros jóvenes, la inversión que tenemos que hacer en la agricultura para poder ir resolviendo los problemas del país y ser exportadores, al final de cuentas, que es lo que deberíamos de estar enfocados y no solo buscar la subsistencia. Así que muchas gracias a los dos. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.